Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en el programa de la Fundación Ave Fénix, Vida Plena Sin Adicciones. Quien les habla, Patricia Caro, bioquímica, toxicóloga con posgrado en drogadependencia. Y a mi lado, Camila Balcar. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Patri. Psicóloga ella. Hoy trayendo un tema sumamente importante para ustedes, padres y madres de familia. El título de hoy es Mi hijo se droga. Vamos a los títulos, señor director, y enseguida entramos en tema. Y aquí estamos para entrar en un tema realmente muy importante para las familias. Cantidad de familias hoy en día en nuestro entorno se enteran de pronto que su hijo se droga y realmente se encuentran profundamente desorientadas. Entonces, yo podría plantear que hay 4 etapas desde la detección del consumo hasta la resolución del problema. Evidentemente que un hijo se drogue es un problema y es un problema grave porque el pronóstico a futuro de ese hijo, si no se toman cartas en el asunto de inmediato, siempre es malo. Tenemos varias etapas. Primero detectamos que el hijo se drogó, o sea, de alguna manera nos enteramos porque nos contó un amigo, nos contaron los docentes, nos contó un familiar. El segundo paso, una vez que nos enteramos que nuestro hijo se drogó, es blanquear absolutamente la situación a nivel familiar. O sea, no podemos estar que no le voy a decir nada porque se va a ofender, que por ahí el que detectó es un familiar y no le voy a decir a los padres porque se van a poner mal y lo van a atacar. El docente detecta y no quiere hablar con los padres porque entonces después van a venir y van a decir que lo estoy acusando al hijo de que es un adicto como si fuera un delincuente. Todo el mundo tiene miedo de blanquear la situación. Un chico que me dice, mi amigo se droga, ¿cómo lo ayudo? Blanquear la situación con los padres. O sea, el primer paso para poder ayudar a un adicto es que los padres sepan a ciencia cierta que su hijo se droga. De ahí, una vez que se toma conciencia, se blanquea, toda la familia sabe, porque esto lo tiene que saber toda la familia, porque para entrar en tratamiento un adicto tiene que tener apoyo familiar. Entonces, una vez que se blanqueó la situación, sabemos que se droga, lo hemos encarado, lo hemos desenmascarado, le hemos burlado, digamos, toda su mentira, ¿no? Que probé una sola vez, que no tengo problema con la droga, que yo no soy un adicto, que cuando quiera la voy a dejar, toda esa mentira desenmascarada. Entonces tenemos que pedir ayuda para saber qué hacer para tratarlo. Y el cuarto paso, una vez que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, es tomar la decisión de hacerlo. Esto lo digo muy, muy enfáticamente, porque hay muchísima gente que está llamándonos por los medios de comunicación que nosotros ponemos en pantalla, por el Facebook y por el WhatsApp, pidiendo consejo porque sus hijos se drogan. Entrevisto a esa gente en mi casa, les explico de qué se trata el tratamiento, la importancia de ponerlos en tratamiento, el compromiso que debe tener la familia para poder asumir ese tratamiento y no vuelven más. O sea, está todo, está el blanqueo, está el pedido de ayuda, pero no está la toma de decisión. Lo que está faltando fundamentalmente es la familia que quiera tomar la sartén por el mango para resolver este problema de la mejor manera posible, que es con un tratamiento integral para ese hijo adicto. No hay toma de decisión, es algo que nos alarma enormemente, incluso familias que piden turno para admisión en la fundación, pasan por los psicólogos, les explican, van 1, 2 o 3 veces a las entrevistas y luego no aparecen más trayendo el paciente, su adicto a tratamiento. Es decir, falta muchísimo la toma de decisión. El primer paso que dijimos que es la detección implica padres atentos para detectar los cambios de conducta, cambios en sus amigos, cambios de rendimiento escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los signos que nuestro hijo da para que nos demos cuenta o sospechemos
que se está drogando. Yo le voy a dar paso a Camila para que nos cuente cuáles son todos los síntomas que pueden identificar en sus hijos y sobre todo cómo diferenciar el síntoma de un hijo que se está drogando al síntoma simplemente de un adolescente que entró en su periodo típico de rebeldía. No tanto para maximizar el problema de los adolescentes, sino para no minimizar el problema de la droga. O sea, justificar, no, son cosas de adolescente y no darnos cuenta que se está drogando es muy grave. Camila. Exactamente, Patri. El programa anterior habíamos aclarado también que la adolescencia no es una etapa de enfermedad, ¿no? Entonces, justificar un montón de conductas por ser adolescente también es un error que solemos cometer como padres. Entonces hay que estar atento a esto, que si bien hay conductas esperadas en la adolescencia, cierta rebeldía contra la autoridad, por ahí... sobre todo con la autoridad de los padres, porque por ahí se hacen más compinche de los padres de los amigos, por más de que les dicen las mismas cosas, es contra papá, mamá, contra esa autoridad que tenemos presente. Algunas transgresiones que cometen los adolescentes normalmente para poder salir, para ir a los boliches, para tener juntadas cuando no los dejan, para no estudiar en algunos casos, pero son conductas más bien... normalizadas, estándares, ¿no?, que se esperan en esta adolescencia. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un hijo está consumiendo? Hay algunos síntomas que son claros y que se dan todos a la vez, no es que aparece uno esporádicamente, sino que se dan todos juntos, en la misma época, con la misma frecuencia, con la misma intensidad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay pérdida de rendimiento escolar. ¿Pero por qué se da esta pérdida de rendimiento? Porque hay fallas en la atención como en la memoria también. Este adolescente o este hijo que está consumiendo es incapaz de mantener la concentración, de estar atento, de recordar por el mismo efecto que le provoca la sustancia. Como a su vez hay desmotivación para estudiar y se aumenta lo que es todo lo que tiene que ver con la irresponsabilidad, porque su foco de atención pasa a estar en el consumo. Hay alteraciones de humor que son muy frecuentes. De la hiperactividad pasa a la agresividad, de la agresividad a la depresión, ¿sí?, a la bulia. Entonces esto es una fluctuación muy constante. Hay pérdida de los amigos que sostenía, y esto es uno de los indicadores, creo que se da mucho más fuerte, ¿no?, y más fácil de detectar, porque de esos amigos con los que venía de la infancia, los amigos de toda la vida, empieza a separarse y a tener otra junta, que no son los amigos que vienen a casa, que comparten, con los amigos que se juntaba frecuentemente. Son los amigos de consumo, los amigos con los que va a empezar a salir y se va a aislar del resto del grupo. Lo ideal sería que esta situación de empezar a salir se dé lo más tarde posible, o sea, porque el problema es que cuando empiezan a consumir y empiezan a hacer su núcleo de consumo, ese núcleo de amigos íntimos que les cuesta tanto romper cuando entran en tratamiento, con ese núcleo no se encuentran en casa, necesitan salir y entonces empiezan a los 13, 14, 15 años a estar más tiempo fuera de su casa que adentro. Sí. Y acá es donde los padres tienen que poner el límite. El chico a los 15 años no puede vivir en la calle. El chico a los 15 años va a la escuela, viene a casa, va a hacer una actividad extraescolar, viene a casa, va a la casa de un amigo, va a un festejo, viene a casa, pero no puede estar en la calle a los 15 años. Y esto es otro de los síntomas, ¿no? Busca mucho la salida. Busca muchísimo la salida, y los horarios de regreso a la casa son totalmente desmedidos, no tiene Bueno, y ahí aparece el problema por el cual nos consulta muchísimo. Tengo un hijo de 15 años, ya no puedo retenerlo en mi casa, me desaparece, se va a volver a cualquier hora, a veces se va 2 o 3 días, no sé qué hacer. Bueno, es un síntoma absolutamente claro, pero se fue de las manos por falta de límite. Nunca debió tomar la calle por su cuenta de esa manera. Hay un paso previo que es el que nosotros hemos mencionado constantemente, que tiene que ver con la prevención. Una vez que el chico a los 15 años ya se va y puede controlar a los padres con esto de me voy y no importa, porque voy a volver de todas maneras cuando yo quiera y no va a haber consecuencias. Los padres quedan angustiadísimos, las madres esperándolos, a veces despiertas toda la noche, el chico ya lo domina como quiere. Bueno, ahí faltaron límites.
límites. Sin ninguna duda se le fueron de las manos los hijos a esa edad y esto está pasando demasiado en las familias de hoy. Exactamente. Y esto también a su vez va aparejado con el síntoma del dinero, ¿no? Pedir constantemente y de manera desmedida dinero. Dinero que se argumenta que es para la salida, para tomar algo con amigos, porque lo necesito, porque todo sale caro, pero es un pedido constante. Y cuando ya no hay, ¿sí? Cuando los padres por algún motivo dejan de brindarle este dinero, empiezan a aparecer faltantes de objetos, ¿sí? Entonces se puede pensar que estos objetos se están vendiendo. Sí, eso o empieza también, el interés por trabajar, cuando por hacer desaparecen changa. objetos de la casa y dinero también, a los padres les cuesta mucho acusar al hijo. ¿Cómo mi hijo va a ser un ladrón? ¿Cómo me va a estar robando? Entonces pensar, hay fantasmas que me roban. Si uno tiene empleada doméstica, a veces tiende a acusar a la empleada doméstica, o vino el albañil a hacer un trabajo, tal vez esa persona me sacó. O sea, es muy difícil que los padres señalen al hijo diciendo, vos me robaste, y hay que estar atentos porque cuando los chicos están consumiendo, roban primero dentro de la casa. Cuando se les cortó el chorro, porque la mamá no deja más la billetera a la vista de él, porque ya, digamos, ha habido tales escándalos por las cosas que desaparecieron y vendió, entonces empiezan los robos afuera. Y cuando empiezan los robos afuera, empiezan las detecciones policiales y demás. Exacto, el tema del dinero también es una escalada, porque empiezan a lo mejor quedándose con un vuelto, ¿sí? Claro. O sacando esa monedita o ese billete que estaba ahí como a simple vista, y esto después cada vez se va haciendo mayor. Exacto. Entonces, quien roba en casa es seguro que va a terminar robando en algún momento porque no tienen conciencia, porque lo que siempre mencionamos, que la voluntad se pierde, que cuando están bajo la desesperación hacen lo primero que se les viene a la cabeza. Exacto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, en detectar estos síntomas. Bien. El asunto también está en si los padres no pudieron detectar estos síntomas por sí mismos en su casa, ellos no pudieron darse cuenta, mi hijo se está drogando porque tiene toda la sintomatología que acaba de describir también Camila, quizás se dio cuenta otro. Puede ser que haya, digamos, un chisme, me trajeron el chisme, lo vieron drogándose, alguien contó, le contaron a otro hijo mío, a un hermano, le contaron a un vecino, a otro familiar, bueno. Puede ser el docente el que está detectando la pérdida de concentración y de memoria del chico, la baja enorme en el rendimiento escolar, que es lo primero que detectan los docentes, como también trastornos de conducta dentro del aula, mayor agresividad, verlo en el aula, porque a veces los compañeros de consumo son compañeros de escuela, sí, nucleándose en el fondo del salón, todos juntos, distraídos en otra cosa, con la cabeza totalmente en otra cosa, fuera de la clase. Todas estas circunstancias que pueden detectar los docentes, los familiares, los abuelos, los primos, los vecinos, los amigos, como dije hace un momento, es imprescindible comunicarlo a los padres. Cuando a los padres se les comunica, creo, sospecho o estoy seguro que tu hijo se droga, los padres no deben negar, no deben ponerse una venda a los ojos y decir, no, no puede ser mi hijo, no, yo estoy seguro que no. Es preferible que los padres asuman que sí y asuman que hay que hacer algo y se equivoquen a que asuman que no y lo dejen estar. Exacto. Porque dejar pasar a un adolescente con su adicción sin hacer nada, en este momento es condenarlo a ser en el futuro un zombie. Ya lo hemos hablado en muchísimos programas, cuál es la escalada psiquiátrica a la que los va a llevar la droga, sobre todo cuando empezaron muy chicos. Nosotros estamos hablando en este programa fundamentalmente para los padres de adolescentes. ¿Y por qué es tan importante que los padres de adolescentes estén alerta en este tema? Porque comenzando a consumir droga en la adolescencia, el ascenso de la escalera psiquiátrica para llegar a cuadros psicóticos es mucho más rápido por la inmadurez en el desarrollo del cerebro. Entonces, un adolescente que empezó a consumir a los 13, 14, 15 años, muy posiblemente esté teniendo trastornos psiquiátricos severos antes de los 20. Entonces, es necesario reaccionar. Bien. Y esto, Patri, da lugar a lo que es el segundo paso, ¿no? Que Exacto. tiene que ver con blanquear la situación. Exacto. Pero qué difícil que se vuelve acá cuando los que detectan son, por ejemplo, los docentes. Porque se encuentran en una encrucijada. Primero, porque lo pueden haber detectado por el tiempo que comparten con los adolescentes y porque algún adolescente quizás en confianza le reconoce o se angustia ante alguna situación y se lo cuenta en esta confidencialidad. Y el docente
No, está Muchos entre romper la docentes- confidencialidad. Es tremendo Claro. el miedo que tienen los docentes a blanquear la situación con los padres. Exacto. ¿Cómo le digo a los padres si los padres van a reaccionar mal? Ahí está el si temor. puedo quemarlo al chico y entonces el chico no va a tener más confianza conmigo. Tienen que entender todos que los únicos que pueden tomar la decisión para tratar a un adolescente adicto son los padres. Si no saben los padres, no lo estamos ayudando, no es traición, es la única ayuda que podemos darle. Exacto. Y para los papás esta parte como decimos, de sacarse la venda de los ojos, es parte de reconocer que es completamente difícil, pero creo que porque va siempre ligado a un prejuicio y a una vergüenza, y hay que correrse de este lugar y reconocerlo realmente como una enfermedad y como una necesidad que tiene nuestro hijo de que lo ayudemos en ese momento. Por eso tienen que actuar inmediatamente y sobre todo no tienen que dejarse engañar con estas frases típicas de no me hace nada, yo lo controlo, es solo marihuana, todos lo hacen. Es medicinal, no pasa nada. La mamá que consultó hoy decía que el hijo le reconocía solamente marihuana, pero que ella se dio cuenta que consume de todo. O sea, los adictos siempre mienten, así que siempre van a minimizar el problema, aun cuando los padres se enteraron y van a blanquear la situación frente al hijo. Yo sé que consumís, ese hijo minimiza el problema, es solo marihuana, de vez en cuando, no soy un adicto, cuando quiera la voy a dejar, y los padres suelen quedarse tranquilos con esa frase. No es así. Primero, cuando quiera la voy a dejar. Hemos dicho muchísimas veces, hablando de marihuana, que ningún padre puede hoy en día permitir que sus hijos fumen marihuana. Está demostrado que es generadora de psicosis cannábica que termina en esquizofrenia en la mayor parte de los casos. El 50% aproximadamente de los consumidores habituales de marihuana termina esquizofrénico, entonces no se puede permitir. Y si yo le pongo un no rotundo y mi hijo sigue fumando marihuana, es porque no la puede dejar. Si después de explicarle el por qué no, tener todos los argumentos, mi hijo sigue fumando marihuana, tiene que ir a tratamiento porque no la puede dejar. Eso de la dejo cuando quiero, el problema es que no quiere, nunca va a querer. Entonces, la toma de decisión de pedir ayuda, de llevarlo a tratamiento, están los padres. Y llevar a tratamiento siempre es más fácil cuando es menor de edad y siempre es más fácil cuando no hay trastorno psiquiátrico porque por lo menos en la ciudad de Paraná, existe la posibilidad de hacer un tratamiento ambulatorio en un hospital de día. En otros lugares del interior, porque me están consultando últimamente mucho de la costa del Uruguay, donde no hay centros de día como el nuestro, la decisión es internación. Y la internación de un menor de edad, si bien no se puede hacer compulsiva, la ley no lo permite, etcétera, etcétera, padres con autoridad pueden lograr internar a sus hijos sin que se escapen voluntariamente. Digamos, si la institución es buena y logra en el primero o segundo mes de tratamiento que ese adicto tome conciencia de enfermedad y tome conciencia de que necesitaba ayuda, va a lograr la adhesión al tratamiento, que es lo que se espera, ¿no? Nos pasa también a nosotros cuando lo llevan los padres de prepo a los 15 años, 16 años, que vienen enojadísimos, a pesar de no ser internación, de ser un centro de día, vienen muy enojados. Antes de los 2 meses están convencidos de que sus padres hicieron lo mejor que podían hacer. O sea, es parte del tratamiento, la primera fase, la toma de conciencia de enfermedad. Y cuando el adicto comprende que es un enfermo y que solo no podía, acepta el tratamiento. Vamos a hacer un pequeño intervalo ahora para poder acomodar a una entrevistada. Nosotros tenemos hoy una entrevistada que es la mamá de un paciente adolescente recuperado de su adicción en la fundación, que la trajimos para que nos cuente todo ese proceso del que hemos hablado, cómo se manejó en su familia con su hijo. Un pequeño corte y volvemos. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa.
En la primera edición, a las 13, toda la información en vivo. Los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición, a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bueno, vamos a retomar el programa con este segundo bloque. Dijimos que teníamos una entrevistada. Ella aparece de espaldas porque es una ama de casa, una señora no acostumbrada a los medios y por ahí le puede dar un poquito de vergüenza y nosotros queremos echarle con total soltura con nosotros. Ella es Sandra, es la mamá de un paciente recuperado en la fundación. Tiene un hijo adolescente, divino su hijo, recuperado, salió de alta hace muy poquito. Y la trajimos para que nos dé su testimonio respecto de estos temas de los que hemos hablado. Entonces vamos a empezar suavecito haciéndole preguntitas como, ¿a qué edad saben ustedes que empezó a consumir droga su hijo? Vamos, aproximadamente como a los 13, 14 años. Bien, 13, 14 años empezó el consumo. ¿A esa edad salía solo? ¿De su casa salía, volvía de noche, por ejemplo? No, volvía por ahí tarde porque iba a la casa de algún amigo. Ajá. O por ahí iban al parque. Ajá. Y volvía por ahí medio tarde. ¿Qué era medio tarde? Y volvía como a las 10 de la noche, cosas que no nos gustaban mucho porque era muy chico. Ahí está. Y estaba escolarizado. Sí, iba a la escuela. Claro, él no perdió la escuela, pero ahí tenemos una clave, ¿no? Empezamos con los tips para los papás. 13 años... salía con amigos o iba al parque con amigos y volvía a un horario imprudente para un chico de 13 años. A ellos no les gustaba, pero no pudieron lograr que no lo haga. Claro. O sea, ¿qué pasaba cuando lo retaban porque venía tarde? Y se enojaba. Se enojaba él con ustedes, en vez de ustedes con él. Sí, él y seguía viniendo tarde. Sí. Bien. Exacto. ¿Y bien. qué otros síntomas fueron notando ustedes hasta llegar a...? Y también una vida muy desordenada, no hacía las cosas de la escuela, no cumplía con sus tareas. ¿Notaron a esa edad una baja en el rendimiento escolar? Sí. Ahí está. ¿Él venía siendo buen alumno en la primaria? O sea, él no fue muy excelente, pero siempre era de cumplir las cosas. Ajá. Y notamos que empezó a dejar de hacer las actividades y aparte respondía mal cuando se enojaba, uno lo interrogaba, él reaccionaba de forma enojado como que le estábamos preguntando ahí no sé está, qué. Ahí está, la rebeldía, ¿no? De que los padres no lo controlen. Se enoja él, en vez de enojarse los padres. Es típico esto, ¿no? Doy vuelta en enojo y con eso domino la situación. Exacto. Vos, mamá, te vas a enojar conmigo, pues yo me enojo más y te freno. Sí. ¿No? Es el comportamiento típico. ¿Qué droga saben ustedes que empezó a consumir? ¿Con qué comenzó su carrera? Él empezó con marihuana, ya, aparentemente por lo que le dije, fue lo único que consumió. Pero yo pienso que un poco también fue que nos fuimos dando cuenta más temprano. Y entonces no logró tener otro tipo de drogas. Ahí está, porque ustedes se dieron cuenta a tiempo, hizo el pasaje de marihuana al policonsumo. Claro. Pero está interesante esto, a ver, para el público también. Con marihuana solo, señora mamá, señor papá, que minimizan el consumo de marihuana de sus hijos, con marihuana solo, él ya empezó a tener respuestas violentas, incumplimiento en la escuela, baja de rendimiento escolar, rebeldías, volver tarde a la noche a la casa, no cumplir con las obligaciones, digamos, con las órdenes familiares, o sea, todos los comportamientos típicos de un adicto los empezó a tener solo con marihuana. Y gracias a que la familia reaccionó a tiempo y lo puso en tratamiento a tiempo, no logró pasar a drogas más pesadas, pero también lograron que no tuviera un deterioro psiquiátrico, porque la verdad es que tu hijo está absolutamente sano de la cabeza, que eso es lo más importante. Gracias ¿no? a Dios, sí. Y cuando ustedes, que cuando lo detectan, lo encaran directamente, le dicen, sabemos que cómo se acercan. Sí, el que lo encaró, porque a mí no me decía nada, fue mi esposo. Me sacó de mentira, ¿verdad?
Ajá. Él lo empezó a interrogar y decirle cosas y qué sé yo, hasta que él mismo tuvo que decirle. Claro. Bien. Ustedes Que ya él- venían sospechando. Claro. Entonces fue la manera de que hábilmente, digamos, O sea, que ustedes, lo nadie les pudió... contó que consumía, sino que lograron desenmascararlo así. Sí, no, a nosotros una sobrina mía Ah. fue que nos dijo. Ajá. Ah, bien. Y después mi hija también lo había visto, la hermana, y ya fue así como mi esposo fue hablándolo para que él sacarle que Bien, él bien. consumía. Bien, mecanismo para los papás entonces. Se enteraron por otra vía, un familiar les dijo, el adicto, el consumidor, lo niega, miente. Sin embargo, se pudo blanquear la situación a partir de un diálogo serio con el papá. O sea, hay que lograr que el adicto reconozca frente a la familia que está consumiendo, porque es la única forma de que la familia pueda tomar decisiones. Sí, Muy bien, fue así. ¿Y perfecto. inmediatamente decidieron el tratamiento o hicieron Sí, algunos intentos anteriores? averiguamos y nos enteramos de la fundación, entonces hablamos por teléfono y tratamos, y así conseguimos la entrevista, Ajá. y así fue como él inició la recuperación, ¿no es cierto? Pero inclusive él 1 o 2 días estuvo medio que no quería ir. Ajá. Pero ya después yo lo hablé bien y le dije que no, que tenía que hacer eso, qué sé yo, y él lo aceptó. Ajá. Y Cuando así ustedes fue. dicen que va a hacer un Claro, tratamiento, él sí, accede. Él accede. Ajá. Y Sí. entonces así fue como... Eso está muy bueno. ¿A qué edad entró en tratamiento? A los 16 más o menos, ¿no? 15, 16 tenía Ahí nomás. así. O sea, muy, ¿Qué muy cree? rápido. 15 para 16 tenía. Lo Claro. fantástico de este caso es que fue muy rápido y por eso es una recuperación tan buena la que él tiene. Y sobre todo, digo, con la cabeza fresca, y él pudo terminar la escuela secundaria, que Sí, es fundamental, sí, sí. porque está con proyecto de vida, está Sí, fantástico. La rapidez. Ahora, cuando él empezó a ir al tratamiento, las primeras semanas, el primer mes que iba a la fundación, ¿iba de mala gana, con rebeldía, o fue bien decidido? No, o sea, los primeros días, las primeras semanas fue medio así, pero después ya fue tranquilo, nunca tuvimos que decirle, insistirle ni nada, él solo se preparaba, llegaba de la escuela, preparaba sus cosas y se iba con el padre. Bien, bien. Fantástico. O sea que él pudo sostener la escuela y hacer el tratamiento, las Exacto. dos cosas, Sí, digamos. sí, Eso sí, también sí. es fantástico, Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Es uno, Sí. porque él hizo, en todo momento hizo tratamiento de 4 horas. De 4 horas. Ajá. Que son casos muy excepcionales, Claro. donde tenemos un chico que está, eso también para que sepan los padres. El tratamiento de la Fundación Ave Fénix es de 8 horas diarias, por lo menos todo el primer año, primera y segunda fase. Pero cuando tenemos un chico escolarizado o un adulto con trabajo, que es importante para este caso porque el chico venía bien con la escuela y tenía expectativa de terminar en términos su escuela, es preferible a veces no sacarlo de la escuela, porque las 4 horas que está en la escuela sabemos que no puede consumir ahí adentro, y lo que se pretende en definitiva con las 8 horas es lograr el no consumo, y ni bien sale de la escuela, entra a la fundación y hace el tratamiento de 4 horas. 2 pacientes hemos tenido así, una niña, una mujer, chica también jovencita, que regresó hace muy poquito también del tratamiento, también hizo todo su tratamiento yendo a la escuela. Claro. O sea que lo de las 8 horas es según el caso. El caso de tu hijo evidentemente era un caso bastante leve porque tomado muy a tiempo, y ahí por supuesto que es preferible no sacarlo de la escuela. Sí, sí. ¿Qué otros síntomas, qué otras cosas aparte del hecho de que él volvía tarde, de noche, demás, y las inconductas? Contanos todos los síntomas que ustedes vieron que los llevaron a deducir que Otro consumía. fue que se peleaba mucho con los hermanos, Ujú. se encerraba. Bien, tenemos 2 elementos típicos que hemos descrito: violencia Bien, y y aislamiento. aislamiento. Bien, ¿qué Sí, más? sí. Después por ahí dormía demasiado también. Ajá. No quería hablar, se incomunicado encerraba en sí totalmente, mismo. se encerraba en sí mismo. Y ¿Él antes, por ejemplo, hacía alguna actividad extraescolar, algún deporte, alguna cosa? sí, él hacía básquet. ¿Y abandonó en Sí, esa etapa? dejó.
Sí, sí. En esa etapa de consumo Sí, dejó el sí, básquet. sí, sí. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el síndrome amotivacional, o sea, pierde motivación por todo. Entonces no se comunica, duerme mucho, se encierra que le gustaba y deja mucho. las actividades que le gustaban. Sí, no, y a él le gustaba mucho el son básquet, por reacciones eso fue una reacción típicas. media rara. Y son reacciones típicas de la marihuana. Todo esto es importante porque estamos hablando para los papás que nos están escuchando, ¿no? Todo esto es importantísimo, son síntomas típicos de marihuana. ¿Qué más nos podés contar? Con respecto al dinero. Sí, el dinero también, él cuando una vez que entró a la fundación, lo primero que nos dijo, mamá, escondé la plata. Por pedido de él. Él mismo me nos decía, ustedes no dejen a mano la plata, no dejen nada. Ahí estaba reconociendo que le sacó. Claro. Que le sacó, No, y él muchas veces nos reconoció que él nos sacó las cosas, que él nos sacaba cosas. ¿Faltaban cosas además de dinero? No, él no alcanzó cosas, siempre fue plata. Ajá. ¿Y a ustedes como papá les costó tomar la decisión del tratamiento? Y mira, yo un poco no nos costó tanto, porque habíamos pasado una cosa similar con uno de los hermanos mayores. Ajá. Y que fue más tiempo, que eso no nos dimos cuenta, por eso nos dio más alerta para él. Claro. Porque uno ya había vivido esa experiencia, entonces uno estaba más atenta. Ajá. Y entonces tal es así que este otro hijo mío, después que David entra a la fundación, él solito se hace atender en el psiquiatra y en el psicólogo. ¿Cuánto mayor que? Bastante, porque tiene 30. Ah, un hijo ya, o sea, un hijo, ¿vivía con ustedes? Vive todavía. Vive con ustedes todavía. Sí, sí. Así que él viendo el tratamiento de su hermano, toma él la directiva sobre su vida para tratar de rehabilitarse él. ¿Y con él y con el mayor, habían intentado un tratamiento o no? Y veníamos insistiéndole. Y no había caso. Consumía más cosas. Sí, él consiguió consumir más cosas. Y ustedes, o sea, digamos que él hizo una rehabilitación con tratamiento psicológico. Sí, psiquiátrico, y psiquiátrico también, porque está medicado. Está medicado. ¿Para qué es la medicación que le dan, sabes? Creo que para no, es para la psicosis, me parece, y a la esquizofrenia, me parece. Ah, sí, es un antipsicótico. Ajá. Me parece que sí. Para la bipolar, todo eso. Para la bipolaridad. ¿Él tuvo manifestaciones? Él tuvo. Claro. ¿Qué tipo, por ejemplo? Para contarle a las familias. Y tuvo, por ejemplo, se le daba por escribir y escribía cosas incoherentes. Ajá, claro, típico. Bien. Y, por ejemplo, por ahí agarraba la Biblia y escribía, o agarraba las cosas de los mormones y escribía. Delirios místicos tenía. Claro, exactamente. Típico también. Sí. Qué importante. Típico de la esquizofrenia, claro. El delirio místico es uno de los más típicos. Exactamente. ¿Qué decías? Qué importante marcar la diferencia, ¿no? De cuando ellos se dan cuenta y es a tiempo de los resultados que puede tener. Y cómo este hijo mayor que tuvo la voluntad más tarde, pero que ya tiene una dependencia a una medicación. Está todo muy interesante, porque tienen un hijo mayor que cuando ellos se dan cuenta no acepta hacer ningún tipo de tratamiento. Y que sigue la escalada adictiva con policonsumo y sigue la escalada psiquiátrica. Y llega a una situación de enfermedad psicótica que va a requerir medicación de por vida, ¿no? O sea, él tiene que ir al psiquiatra en forma regular toda su vida porque no va a tomar siempre la misma medicación. Le van a ir rotando en función de cómo reaccione él, de si está más activo, si está más deprimido, si está más esquizofrénico, si está más delirante, según cómo esté, le van rotando la medicación. Vive el resto de su vida con el psiquiatra. ¿La detección en él fue por estos brotes psicóticos, por estos episodios? No, yo ya la venía notando. Ya la venía notando porque yo siempre fui una madre medio obsesiva, pero a pesar de eso se me escapó un poco. Claro, pero bueno, pero está buenísimo para los padres que sepan que ustedes lograron con un segundo hijo que entre el tratamiento, pero no lo lograron con el primero. Y lo que les pasa a muchos padres, los que vienen a consultarnos y que se van decididos, sí, vamos a pedir turno para admisión, no logran convencer al familiar adicto de que haga el tratamiento y pasa esto. No lo lograron convencer, ustedes no pudieron, porque está el tema de las libertades individuales. Él es libre para decir no me quiero tratar y hoy sufre la enfermedad.
que como lo va a acompañar consecuencia, de por vida. Y en definitiva termina dejando cuando ve que su hermano Claro. está bien. Ahora, esa dejada de consumo de él es precaria, ¿no? Está sostenida con alfileres, digamos, porque él no ha hecho un tratamiento profundo. Es importante que siga con psicólogo, yo diría que casi de por vida, como para asegurar Acompañándola que, en para asegurar que tratamiento cualquier psiquiátrico. agujero que se abra no lo vuelva a tapar con droga, Claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Que los agujeros los tape con el psicólogo. Sí, sí, sí. El psiquiatra lo va a necesitar sí o sí de por vida, Claro. y bueno, ojalá no recaiga y no vuelva a consumir. Pero lo que ustedes lograron con David realmente es otra historia. Claro, Lograr eso o sea, tenemos en un solo testimonio, una sola mamá, tenemos dos situaciones Exacto. diferentes para contarle al público, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres se dan cuenta, lo captan, quieren llevar al paciente a tratamiento y el hijo no quiere? Ahí tenemos el resultado de un hijo que terminó con una enfermedad psiquiátrica que lo va a acompañar toda su vida. El otro caso, lo toman tempranamente, el papá es el que logra blanquear la situación, hablando seriamente con el hijo, toma la sartén por el mango, toma la decisión y el hijo sale airoso en un tratamiento que, digamos, que da para pensar que no es candidato a la recaída, porque ustedes lo tomaron en un inicio de su conducta adictiva, muy en un inicio. Entonces, con eso la recuperación es casi garantizada, ¿no? Exactamente. Y cuánta valentía también, ¿no?, por parte de estos papás, porque, digo, después de haber vivido esa experiencia, no se dejaron avasallar, digamos, por la decisión que puede haber tomado este hijo menor en este momento, de decir, no quiero, no me interesa seguir mintiendo. Pudieron ahí, ¿no? Claro, Cuánta fortaleza también. Claro, la experiencia que del le sirvió primero de le sirvió para el experiencia. segundo. Sí. Porque muchas veces puede pasar de actuar de la yo misma quiero que nos manera. cuentes también para el público que nos escucha, ¿cómo fue para ustedes papás el acompañamiento del tratamiento? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuánto les costó? ¿Cómo llevaron ese acompañamiento? Sí, fundamentalmente comprometerse toda la familia. Acompañarlos, digamos, hasta hablar con él, poner diciendo nadie toma alcohol para que Para no tentarlo a él. tentarlo a él. Claro. Y así fuimos de a poco fortaleciendo a la familia y uniéndonos más inclusive porque sin la familia hubiera sido imposible. Por supuesto, la toma de conciencia Porque de toda la familia. el amor es Sí. las personas así necesitan el amor de la Claro. familia y que se sientan protegidos. Y es importante toda la familia porque vos, gracias a Dios, tenés una familia constituida, ¿no? Hay Claro. muchas mamás solas o papás solos Sí, que vienen que a es más consultar, difícil. que es más difícil. Pero vos teniendo una familia completa, comprometida, vos tenés una familia que sabe que no debe recibir llamadas de compañeros de consumo, Exacto. que si vos te fuiste de la casa, él no va a entrar a jugar en las redes, Claro. porque todos saben que no puede andar en las redes en el primer Claro. año de tratamiento, que no lo pueden ni llamar por teléfono a los compañeros de consumo, que no puede salir solo a ninguna parte. Claro. A ninguno de los hermanos se le va a ocurrir decirle anda a comprarme una Coca-Cola a la esquina, Claro. porque no puede. No, más Todos vale. colaboran Claro. en eso que nosotros decimos que es encerrar al paciente en el primer año de tratamiento en una Exactamente. campana de cristal para aislarlo de la posibilidad de consumo. Sí. Ese es el rol que cumplió Sí. ahí toda la familia en este Sí, caso. sí, sí. Y cuando son papás o mamás solas, les cuesta mucho más. Porque son papás o mamás que trabajan o que tienen que hacerlo, simplemente ir al supermercado y no Y pueden no estar pueden. todo el tiempo con el hijo adicto Claro, pegado exacto. a ello. Entonces Sí, se sí. hace muy difícil. Se hace difícil. Una consulta que recibí hoy justamente de una mamá sola con un hijo de 15 años, que espero poder entrevistarla para orientarla mañana. Pero bueno, es la situación de una mamá sola, tiene que estar, qué sé yo, prisionera de su hijo para no dejarlo solo en ningún momento para que pueda hacer el tratamiento, ¿no? Lógico. Es duro. Y el tema de los multifamiliares, contame cómo la utilidad que tiene ir a los multifamiliares. Y el último multifamiliares para mí es muy bueno porque uno escucha historias de otros Ahí está. y entonces uno puede compartir diferentes experiencias. Claro. Entonces uno sabe, es como que le ayuda para que saber que uno lo que tiene que hacer. Claro. Para Alivia que tu no tan agobio, solo no se también. alivia tu Aparte agobio, se no me sienta pasa a mí acompañado. sola. Claro. Claro, no me pasa a mí sola, los demás hicieron esto y les fue bien, tengo que hacer así, así, Sí, o sea, sí, la sí, verdad que sí. sí, acompaña muchísimo. No, la verdad que es muy bueno, eso es una cosa muy buena. Eso es lo importante del tratamiento ambulatorio, que a veces no se da cuando uno tiene que mandar al hijo a internación fuera de la Claro. provincia, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿no? Tu hijo mayor psicótico
si hubiera querido hacer un tratamiento, lo hubieras tenido que mandar a Buenos Aires o a Rosario, porque claro, acá no hay. No, más vale. Entonces, eso se hace mucho más difícil porque ahí ustedes no pueden participar. Sí. Sandra, y para terminar, ¿algún mensaje que les quieras dejar a los padres? ¿Algo que Sí, quieras decir? y yo mensaje le daría a los padres es que cuiden a sus hijos, que nunca lo dejen, digamos, de ver, no de vigilarlos en sí, sino que es saber con quién están, quiénes son sus amigos, a dónde van, acompañarlos, porque aunque los chicos se sientan que están persiguiéndolo, no importa. Exacto. Es preferible eso y Exacto. que no le pase lo que le pasó a mí. Yo diría, como empezó esta entrevista, que nos tenemos que enojar los padres y no dejar que se enojen ellos. Sí, exacto. O sea, todo lo que los padres estamos haciendo de ponerle límites es por el bien de ellos. Lógico, y eso va a ser y para el nosotros nos bien. vamos a enojar si no cumplen con los límites. No Exacto. podemos permitir que ellos nos dominen con el enojo. Lógico. Porque cuando ellos se enojan y nosotros nos achicamos, Sí, perdimos. Sí, ahí perdimos. Bien, Exacto. muchísimas gracias por esta entrevista. Un Vamos a placer hacer enorme. un pequeño corte, señor director, y volvemos. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bueno, después de haber escuchado un testimonio tan lindo de la mamá de un paciente recuperado, chiquito, adolescente, 17 años tiene en este momento y recién fuera de cámara nos contaba la mamá que está estudiando, haciendo un curso de diseño gráfico, que saca puros 10, que los profesores dicen que tiene muchas condiciones. La verdad que haber rescatado un hijo así da una alegría muy grande. O sea, descubrieron el consumo a los 15 y a los 17, él está en carrera para la vida con un proyecto que no lo para nadie, porque los padres pudieron actuar a tiempo. Vamos a responder algunas preguntas que nos hacen frecuentemente sobre estos temas, ¿no? La primera pregunta sería, ¿los padres son siempre responsables cuando tienen un hijo adicto? Yo empezaría por decir, la palabra responsable, si alude a culpas, hay que descartarla. Los hijos adictos se criaron dentro del seno de una familia y siempre hay un porqué dentro de la familia para que ese hijo sea adicto. Pero no se puede hablar de culpas siempre. Obviamente que hay padres abandónicos, padres que no pueden asumir el rol de padres, padres que traen hijos al mundo y los tiran a que se crían a la buena de Dios. Pero cuando hablamos de padres, de una familia bien constituida, como el testimonio que acabamos de escuchar, que de pronto tiene 2 hijos adictos, con el primero se dieron cuenta tarde y no lograron imponerle el tratamiento, con el segundo ya habían aprendido y lograron rescatarlo a tiempo, pero no se puede hablar de culpas. Camila, ¿qué nos decís sobre eso? Yo creo que en realidad el primer responsable siempre es el adicto, ¿no? Es cuando toma la decisión de probar. Ahí Exacto. es el único responsable de toda situación. Después podemos hablar de mayor o menor responsabilidad en cuanto a cuestiones que se pudieron escaparnos como papás, ¿no? Cosas de las cuales no nos dimos cuenta, pero totalmente alejado de la culpa, de ese tipo de la Exacto. responsabilidad como castigo. No, yo diría, Exacto. si tengo que responder, no. Diría, los padres no son los responsables cuando tienen hijos adictos. No siempre, Sí, ¿no? Ojo. no, porque no siempre, por hoy en supuesto. día tenemos tantas familias de policonsumidores adictos en varias generaciones. Exactamente. Familias que trafican, Sí. entonces tienen hijos que consumen porque naturalizan la droga desde la cuna. O sea, hay un montón de padres que sí son absolutamente responsables de la adicción de sus hijos. Pero en familias
No digo, al decir bien constituida tampoco digo necesariamente que tienen que ser familias con papá y mamá unidos, porque hay familias de padres separados que logran criar hijos sanos porque, digamos, cumplen con todos los requisitos que uno pretende de los padres separados. No tirarse la bronca uno al otro delante del hijo, no usar al hijo para llevar y traer los mensajes destructivos hacia el otro, cubrir con el amor necesario de padres e hijos a ese hijo. O sea, hay un montón de padres que cumplen con todos sus roles y a pesar de eso, su hijo se droga. Y su hijo se droga porque hay una sociedad. Primero que tenemos un negocio tan, pero tan infernalmente grande en torno a la marihuana que se le ha impuesto a la juventud de hoy como la droga inofensiva, fantástica para todo. El consumo de marihuana hoy es masivo. Entonces, los padres no pueden lograr que los chicos no consuman marihuana y terminan aceptando. ¿Son culpables? No saben. Yo creo que no saben poner el límite, no saben por qué decir que no. Cuando los padres tienen que argumentar con los hijos por qué no a la marihuana, no tienen argumentos, porque lo único que encuentran es el marketing. Exacto. Y el marketing nos dice totalmente lo contrario a la relación de marihuana-daño. Y que es lo que nosotros venimos hablando siempre. Hablamos de marihuana, le ponemos un signo igual, daño. Daño siempre hay y el daño es mental, el daño es a la salud mental. Lo hemos hablado en muchos programas. Pero bueno, no siempre, digo, los padres son responsables en una sociedad como esta, donde antes decíamos siempre la droga no camina. Y hoy yo creo que sí camina, la droga se está metiendo por todos lados, la droga es como agua, se filtra por todos los rincones, donde hay la más mínima vulnerabilidad, la marihuana entró. Exacto. ¿No? La segunda pregunta tiene que ver con el significado del chivo expiatorio. Cuando nosotros decimos el adicto es el chivo expiatorio en las familias problemáticas o multiproblemáticas. El chivo expiatorio es una figura bíblica, ¿no? Incluso mucho más antiguo que la Biblia. Siempre en la antigüedad a los dioses, para calmar la ira de los dioses, se le ofrecía un sacrificio de un animal. Los más primitivos eran sacrificios humanos, luego el sacrificio de un animal, y el chivo expiatorio sería el chivo sacrificado en el altar a los dioses para expiar los pecados. Cuando decimos el adicto es el chivo expiatorio de los males de una familia, quiere decir que él carga con toda la problemática de la familia, porque él se convierte en el problema. Claro, entonces, es una terminología que en psicología se utiliza como el síntoma, ¿no? Ese chivo expiatorio vendría a ser el síntoma que surge de que la familia está enferma, de que está en realidad que está funcionando de manera disfuncional. Exactamente, ¿sí? y se pone más disfuncional todavía cuando tiene el hijo adicto, porque el hijo adicto pasa a ser el problema de la familia y toda la familia tiene ahora un foco de atención. Un foco para pelear con él. Todos pelean con él, todos lo retan a él es el que no cumple, él es el que roba el dinero, él es el que llegó tarde y angustió a su madre porque no llegaba, él es el que provocó que se peleara el hermano, etcétera. Entonces es el chivo expiatorio. Toda la problemática de la familia y toda la disfuncionalidad se centra en el problema de uno solo. Ese es el chivo expiatorio. Es terrible, ¿no? Es terrible. Porque sí. Además, en función de esto, hay familias que sostienen la enfermedad. Exacto. Y hay familias que cuando ese adicto, ese chivo expiatorio, empieza a recuperarse o se recupera, se quiebra la familia entera, porque recién entonces empiezan a verse los problemas reales que ya no están en él, y entonces se destruye la familia. Incluso ha pasado que es la propia familia quien boicotea el tratamiento, la recuperación de estas personas. Y lo vemos muchísimo, sí. En pacientes donde la madre, por ejemplo, es la garante del tratamiento, porque siempre son las madres, como la que tuvimos acá, ¿no es cierto? Hay madre y padre, pero la que va a las multifamiliares son las madres, las que lo llevan y lo traen son las madres, siempre son las madres. Hay familias así, digo, donde la madre asume el rol de garante del tratamiento y el padre continúa con actitudes de boicoteo como el maltrato. Sos un inútil, el adicto sos vos, estamos todos sufriendo por vos, vos tenés la culpa de todo. O sea, el padre no puede dejar de tener al hijo en ese rol de chivo expiatorio. En vez de ver el padre qué le pasa, cuáles son sus problemas, sigue siendo el chivo expiatorio el problema contra el que descarga toda la bronca al padre. Exactamente. Nos pasa mucho con pacientes que realmente tienen mal trato con los padres, mala relación con los padres, y hay que remontar, ¿no? Hay que remontar eso y lograr
lograr que puedan dialogar, que ese padre se suavice, que pueda dialogar con el hijo. Cuando eso se logra, hay una salud familiar después que es distinta, ¿no? Y lograr que el resto de la familia también se haga cargo de esa disfuncionalidad, de que hay otras cuestiones que están pasando. Exactamente, que comprendan todo lo que pasó. Sí. Bueno, en el programa que viene justamente, que yo no voy a estar porque está de viaje, van a estar Camila y Fermín, van a hablar justamente de los modelos de familias, para entender, ¿no? Cómo surgen los modelos reales. Ella hizo un taller en el curso de preventores que estuvo buenísimo porque repartió la consigna en 4 grupos para que trabaje cada uno un modelo de familia e hicieron una representación teatral que estuvo fantástica para comprender realmente cómo son esos modelos de familia. Muy bueno, así que bueno, ese es el tema que van a tratar en el próximo, ¿no? La otra pregunta que dice, ¿es bueno mandar a la persona que se inicia en el consumo a un psicólogo para que no llegue a hacerse adicto? Yo diría, después te dejo tu opinión, Camila, porque es importantísimo. Si recién empieza el consumo y realmente no hay adicción, estamos absolutamente seguros que no hay una dependencia, podemos lograr que nos prometa que no va a consumir y no va a consumir. Yo pienso que sí es bueno que vaya a un psicólogo para analizar el porqué. O sea, como siempre decimos que la droga surge tratando de tapar un agujero, y siempre tapa un agujero y en definitiva tapa una olla a presión que en algún momento revienta, y el tratamiento lo que trata justamente es sacar esa tapa y llenar el agujero con todo lo que le falta. Bueno, si empezó a consumir, no llegó a ser un adicto que necesite ir a un tratamiento para la adicción, en mi opinión está bueno que vaya a un psicólogo para que lo ayude a ver su agujero y a llenar el agujero y no taparlo. Camila. Yo creo que si no hay adicción todavía, de todas maneras, la única manera en que resultaría que vaya un psicólogo es si ese consumo, por más pequeñito que sea, se vuelve un problema para esta persona. Porque si no, no hay interés, no hay motivación para el cambio, no hay por qué tratarlo, digamos, ¿sí? Y ningún psicólogo puede obligar a nadie a resolver nada que no quiera resolver, digamos. Entonces, es fundamental. Digo, hay veces que los papás descubren que, bueno, que probó la marihuana y lo mandan. Y para el chico eso no es un problema. Entonces puede estar sentado 1 hora, 1 vez por semana ahí, que no va a prosperar porque no le implica nada que quiera modificar. Es verdad. Y tampoco puede ver su agujero. Exactamente, no lo ve exactamente. Y no es la función de ningún psicólogo destapar esta olla por propio gusto del psicólogo, digamos. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Entonces, me retracto. No es necesario, o sea, digamos. Si hay interés de que, bueno, quisiera dejar el consumo, quiero ver por qué me pasa esto, o por qué decidí empezar a consumir y no me siento tan bien, me divierte, puede dar lugar. Muchas veces los padres ven en los hijos una conducta cerrada, o sea, los ven tristes, los ven retraídos, los ven que se encierran en el dormitorio y demás, y hay un inicio de consumo. Entonces, tratar de sacarle al hijo hacerle entender al hijo que algún problema tenés, tratar de analizarlo, buscar cuál es el problema, por qué te sentís mal, exacto. por qué haces esto. Si va por ese lado es otra por cosa. Ese lado para que con un psicólogo pueda abrirse por esas otras problemáticas. Analizar su problema. Esto, por ejemplo, en la fundación lo manejamos completamente diferente. Decimos que inicien igual el tratamiento por más de que no haya motivación para el cambio, porque es algo que va a surgir. Exacto. Pero en la terapia, en el cara a cara... Pero está bueno que en el tratamiento, en la fundación, ellos pueden pasar 1 o 2 meses yendo todos los días a la fundación y no sentarse frente al psicólogo ninguna vez, o sea, no pedir la sesión de terapia con el psicólogo ninguna vez porque no se pueden abrir todavía. Exactamente. Es decir, nos ha pasado con pacientes que han pasado 3 meses de tratamiento y recién se animaron a pedir una sesión de terapia y ellos lo piden cuando quieren, es voluntaria, no tienen día fijo, horario fijo de terapia, la van pidiendo. Es de la única manera que cualquier tipo de terapia funcione, cuando hay voluntad y cuando hay deseo, de cualquier tema, ¿sí? De nada sirve ni que los padres, ni que los docentes, ni que el acompañante diga, el médico te derivo al psicólogo, ¿sí? Exacto. Los psicólogos no podemos trabajar cuando no hay una motivación para el cambio. Bueno, pero también es importante aclarar que declarada la adicción o consumo abusivo, que ya es un riesgo como para pensar en que va a llegar a la adicción, mandarlo al psicólogo no lo saca del consumo. O sea,
El psicólogo no puede trabajar con una mente intoxicada, es una frase que usamos siempre, y el psicólogo no puede trabajar con el deseo de consumo que tiene el adicto. O sea, cuando, qué sé yo, cuando empiezan la escalada de la marihuana, cuando decimos empezó como fumador de contexto en el grupo, cuando salía y de pronto empezó a consumir en la mitad de semana, en cualquier momento, porque le vino el deseo, cuando tiene el deseo irrefrenable de consumir, no lo puede frenar el psicólogo, lo frena un tratamiento completo donde hay una barrera protectora alrededor de él que no lo deje consumir cuando le viene el deseo. Esto es importante entender, el tratamiento de un adicto, sea en internación, no puede consumir porque está encerrado. Sin internación no debe poder consumir porque le pusimos una barrera alrededor, porque solo no puede. Esta es la clave de cualquier recuperación de un adicto, que el no consumo depende mucho más de otros que de él. Nos están haciendo señas, se nos terminó el horario del programa, agradecemos enormemente a nuestra entrevistada de hoy y nos vemos en el próximo tratando de analizar los modelos de familia con Camila y Fermín.